por favor les pido que atiendan ya infecciones del tracto genital masculino y femenino. Aquí ustedes tienen, ¿cómo van a saber que un paciente tiene una infección del tracto genital? A ver, usted, doctora, ¿qué se llama? Su apellido. Doctora Salazar. ¿Cómo sabe usted que un paciente tiene infección del tracto genital? Una mujer. La clínica, claro, la clínica es lo que usted como médico va a ver cuando haya una persona al consultorio. La clínica, eso es lógico, ¿no? Pero ¿qué de la clínica? Pues va a tener tos, expectoración. Entonces, ¿qué va a tener la mujer? ¿Qué lo hará? Secreción pues va a tener, a ver, las personas, los pacientes cuando tienen una infección del tracto genital, o bien tienen secreción, que es líquido que sale por la uretra o por la vagina en el caso de la mujer, uretra en el caso del hombre, o bien tienen úlceras. Es lo mismo, joven, usted, una secreción que una úlcera. No. ¿Cuál es la diferencia? La secreción es que es exudado y la úlcera es una lesión. Exactamente. La secreción es un líquido que sale por la uretra, en el caso del hombre, ¿no es cierto? Joven, usted de lentes. ¿Me puede contestar? Perdón, ¿cuál era la pregunta? Tenía toda la intención de explicar. La hoja, por favor, no se olvide. Sí, o sea, ¿dónde está la lista, chico? ¿Qué preguntó, perdón? Una nomás que simplemente me trae la ¿Qué otra. ¿Qué pregunta? De la úlcera en el tracto Aquí está otra. puede secreción. Ni la pregunta, ¿Dónde? ¿Me la da, por favor? Sí, para mí solo tengo eso. Creo que tenemos que decir el retrique. Cuando hay secreción en el nombre, pero, ¿por qué mentira? Gracias. yo dije que me preguntaba. Vamos rapeados. Sigamos. Vamos. Mentira, ya chicos, ¿cómo no van a ver cómo prestar atención? Ya, primero vamos a empezar a definir qué es una infección de transmisión sexual. ¿Alguien sabe qué es una infección de transmisión sexual? O ITS, como son sus... ¿Cómo se llama eso? No. Sus siglas. Exacto. ¿Qué es una ITS, chicos? Ya, es una infección de transmisión sexual. ¿Pero qué es? Ya es una infección. Va a ser una infección producida principalmente por microorganismos, que puede ser bacteria, virus, parásitos, los cuales se van a transmitir usualmente o muy frecuentemente por la vía sexual. ¿Ya? Por eso es transmisión sexual, ¿no? Muchas veces puede ser sintomático o asintomático. Un ejemplo de una ITS asintomática en mujeres. ¿Cuál? Clamidia. Ya, ¿qué me produce la clamidia en la mujer? Cervicitis. ¿Y será que la cervicitis es sintomática en las mujeres? No, en la teoría nos dice que un 90% es asintomática, mientras que en el hombre el 90% va a ser sintomático. ¿Por qué es asintomática, chicos? Porque la secreción principalmente se va alrededor o en el cuello del útero y eso está muy interno. Y normalmente la paciente no, ¿cómo les puedo decir? No ve ese tipo de secreción. Cuando se observa ya cuando hay síntomas un poco más intensos y la paciente acude a consulta y le hacen la respectiva revisión
y ahí se da cuenta de que tiene una cervicitis, ¿ya? Sin embargo, una cervicitis o una secreción cervical es lo mismo que una secreción vaginal. No. Muchas veces puede ser causado casi por el mismo microorganismo, pero va a ser diferente. La secreción vaginal es sintomática, es abundante, y las características van a depender muchas veces del agente etiológico que nos produce este tipo de enfermedad. Ya, con eso quedó claro. Bueno, para llevar la clase la vamos a dividir en dos partes, ¿ya? En este caso vamos a estudiar aquellas infecciones de transmisión sexual que se van a caracterizar por la producción de secreciones. Ya para la próxima clase avanzamos a aquellas que nos producen las úlceras. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una enfermedad que me produce una secreción? Gonorrea. Gonocosis. Enfermedad, chicos. Enfermedad. No me nombre bacteria. Uretritis y gonocosis. Uretitis y gonorrea. Gonocosis. Ya, la gonorrea es una. ¿Qué más? La uretritis igual. Un cuadro clínico. ¿Qué más? Ya, la sífilis me va a producir un tipo de infección de transmisión sexual caracterizada por úlceras, que es la que me produce el chancro duro, ¿no, chicos? Bordes bien delimitados, indoloro, producido por el treponema pareo. Pero estamos hablando de infecciones que nos producen secreciones. Una que me produce un hongo, la candidiasis, ¿ya? Que va a ser un tipo de vaginitis. Otra que me produce, o que es producida, perdón, por un parásito, que ya yo creo que avanzaron, un parásito intracelular, si no estoy mal, tricomoniasis. ¿Ya? ¿Cuál es el parásito que me produce ese cuadro clínico? Trichomona vaginalis o vaginalis, como quieran decir. ¿Ya? ¿Será que la secreción por esta trichomona se asemeja o se parece a una secreción producida por la Candida albicans? No, es diferente. Ya, y ahora una bacteria que me produce una secreción vaginal, chicos. Gardnerella vaginalis. Ya. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico que va a producir? La vaginosis. ¿Será que es lo mismo una vaginitis que una vaginosis? No, lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Continuamos. Ya tenemos un breve resumen sobre cómo va a ser la clase. Vamos a avanzar las estructuras del aparato sexual masculino, las vamos a dividir en estructuras externas y estructuras internas. En las estructuras externas, ya por anatomía conocen, tenemos el testículo y el pene, ¿ya? Y también está el epidídimo, que es la estructura que está superiormente al testículo. Y en las estructuras internas tenemos a los diferentes tipos de conductos deferentes y demás. Y glándulas accesorias, que vamos a tener a la próstata y a las diferentes glándulas pulvo-uretrales, que estas se van a encargar de lubricar estas vías. Siguiente. Y en las estructuras anatómicas del aparato sexual femenino, igual lo mismo, externos e internos. Aquellas estructuras externas van a conformar lo que conocemos como vulva. Entre ellos tenemos a la vagina, no puedo adelantar la vagina, labios genitales, mayores, menores, y al clítoris, mientras que en las estructuras internas tenemos al útero, ovario y las trompas de falopio, ¿no, chicos? De falopio. ¿Ya? ¿Y por qué es importante conocer las estructuras anatómicas? Porque van a haber infecciones localizadas, ¿ya? Si la infección se localiza en el, ¿cómo se llama esto? En el cervix, ¿cómo se va a conocer esa infección o esa inflamación? Si es en la uretra, si es en el epidídimo, ¿ya? Y así, chicos. Por eso es importante conocer las estructuras. La clasificación de las infecciones del tracto reproductor principalmente se van a clasificar en infecciones endógenas. ¿Qué quiere decir endógeno? Del propio cuerpo, ¿no? Del medio interno. También tenemos infecciones de transmisión sexual e infecciones iatrogénicas. ¿Cuáles son las infecciones iatrogénicas? ¿Alguien sabe?
objeto contaminado. ¿Y quién maneja ese objeto? El médico, ¿ya? Muchas veces las relacionan iatrogénico con médico, por un mal actuar o por un mal procedimiento que realizó el médico, ¿ya? En las infecciones endógenas van a ser microorganismos que habitualmente se encuentran en nuestro cuerpo. Van a ser, o podemos observar infecciones por levaduras, como las cándidas, y vaginosis bacteriana. En las infecciones de transmisión sexual, principalmente en parejas sexuales con ETS o enfermedad de transmisión sexual, entre los cuadros clínicos tenemos la gonorrea, la clamidiasis, la sífilis, ¿qué más? Otra de transmisión sexual. Herpes, VIH, ¿qué más? Virus del papiloma humano. Y la hepatitis B también, ¿ya? Y en las infecciones iatrogénicas puede ser una enfermedad pélvica inflamatoria, que esta va a ser un proceso inflamatorio infeccioso secundario a procedimientos que va a hacer el médico. Puede ser posterior a un aborto o cualquier tipo de procedimiento transcervical, ¿ya?, que realice el médico. ¿Sí? Ya, y ahí definíamos, ¿no?, que es una ETS, una infección producida por un microorganismo que usualmente es transmitida por vía sexual. Esta puede ser sintomática. Decimos que es sintomática cuando hablamos de una ETS, aunque este es un término un poco más antiguo, ¿no? Actualmente ya lo conocen como ITS, que es infección de transmisión sexual. ¿Cuál es la diferencia? Que las ITS van a ser asintomáticas, y las ETS sintomáticas, ¿ya? Esa es la diferencia más clave y conceptual. Pregúntenle a ChatGPT si quieren, para que no digan que la auxiliar se la echaron. ¿Ya? Siguiente. Vamos a ver un poco en cuanto a la epidemiología. ¿Ya? Nos dice que más de 1 millón de personas se infectan al día. ¿Ya? 376 millones de personas, esto es a nivel mundial por si acaso, van a contraer alguna de estas 4 ITS, que son clamidiasis, gonorrea, sífilis y tricomoniasis. Son enfermedades muy comunes a nivel mundial. Y portadores, ¿qué significa VHS? Yo cuando vi la diapositiva, porque del año pasado no. ¿Alguien sabe qué es VHS? Virus del herpes simple. ¿Ya? Es eso. ¿Cuántos portadores tenemos del virus del herpes simple? 500 millones. ¿Ya? Es un aproximado, no es que 500 millones tienen y el resto no. Puede haber más, puede haber menos. ¿Siguiente? Y recomendación, chicos, para la próxima, pues lean, presten atención a la doctora. ¿Ya? Porque si no, vamos a hacer el grupo que no nos va a creer. Y eso, una contra. ¿Ya? Por favor, chicos. Una breve leída subida antes de iniciar la clase mientras me esperan ahí afuera y todo va bien. ¿Ya? Por favor. Porque a veces no se entienden las preguntas que hacen, ¿no? Porque yo igual quedo ahí. Ya, microbiota femenina. Las mucosas genitales poseen mecanismos de defensa, los cuales van a estar constituidos principalmente por la microbiota. ¿Cuál va a ser el agente número 1 que constituye la población de la microbiota vaginal en el caso de las mujeres? Lactobacilos, o bacilos acidófilos, o bacilos de Doderlein. ¿Cuál va a ser la función de estos bacilos? Mantener el pH ácido o alcalino. Ácido, chicos. Ácido. ¿Alguien sabe cuánto es el pH vaginal? Puede ir de 3.8, 4.2, 4.5. ¿Ya? Mayor a eso, hablamos del proceso de alcalosis. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el pH aumenta, chicos? ¿Qué pasa si esta población de estos lactobacilos disminuye y aumenta el pH? Va a haber más
más riesgo de que hayan infecciones, ¿no, chicos? Porque recordemos que estos bacilos no van a ser los únicos que van a habitar esta zona, sino también van a haber microorganismos oportunistas, entre los cuales tenemos al Staphylococcus aureus, también está presente la cándida y la Gardnerella vaginalis, ¿ya? Y si aumenta el pH, esto dicen, pues, hora de hacer el show, ¿no? Y empieza la infección, ya que muchas veces son enfermedades de tipo oportunista. Aquí dice, ¿no? Staphylococcus aureus, Staphylococcus pyogenes, Escherichia coli y Gardnerella vaginalis. Siguiente. No me acuerdo ni por qué puse. Ya son como breves esquemas de lo que vamos a ver. Primero tenemos la toma de muestra vaginal, que vamos a aprender a hacerla después. Los bacilos de Doederlein, conozcan los chicos, son esos palitos rojitos que ustedes ven. Aquí tenemos las células guías que van a estar presentes en qué tipo de enfermedad. Ya es una infección bacteriana, pero producida por la Gardnerella vaginal. Ya esto va a ser un signo patognomónico de una vaginosis bacteriana. Estas células guía o células clave van a formar parte de unos criterios conocidos para ver si es una vaginosis bacteriana o no. Lo vamos a ver más adelante, ¿ya? Y por último tenemos a las cándidas, que son un tipo de levaduras. ¿Será que la cándida es parte de la microbiota? ¿No? ¿No es parte de la microbiota la cándida? ¿Sí o no? Decídanse, chicos, levanten la mano los que dicen que sí es parte de la microbiota. ¿Nadie? Ah, ya. Levanten la mano así. Alto. Ya, 2. ¿Y los demás por qué dicen que no es parte de la microbiota? Sí es parte ya, chicos. No piensen que estoy para interrogarlo, juzgarlo y decir que se están equivocando feo. ¿Ya? Sí es parte de la microbiota, chicos. Las personas, o especialmente las mujeres, sí tienen este hongo. Está habitando, está feliz, está vivito y coleando, como quieran decirle. Pero siempre y cuando el estado inmunológico de mi paciente esté alto, esté equilibrado, en otras palabras. ¿Qué pasa si esa paciente, por cosas de la vida, por algún tipo de infección o enfermedad, empieza a tomar antibióticos? ¿Qué pasa con su sistema inmune? ¿Ya? Se produce una disbiosis, ¿ya? El sistema inmunitario se altera. Igual en las pacientes que viven estresadas, aquellas pacientes que toman bastante anticonceptivos orales, ¿ya? Puede darse este caso. Y no es que el hongo va a llegar de la nada, sino que está presente, pero se produce esa disbiosis, como dice su compañero. ¿Ya? Siguiente. ¿Qué dice acá? Microbiota masculina. ¿Ya? A diferencia de la microbiota femenina, la masculina va a ser muy escasa. ¿Ya? Va a ser muy escasa, va a estar constituida principalmente por Staphylococcus epidermidis y algunas clases de Corynebacterium. No va a ser característica como la de las mujeres, ¿no? Que sí o sí tiene que haber lactobacillus, que es algo típico. En este caso va a ser un tipo de microbiota transitoria, ¿ya? Que muchas veces puede influir en la producción de las infecciones genitales femeninas, ¿ya? Puede ser un factor influyente. No hay mucho que hablar en la microbiota masculina, como vemos, ¿no? Es algo normal. ¿Ya? Siguiente. Y ahí vemos síndromes de secreción genital, pero ya vamos a aprender a diferenciar una uretritis gonocócica de una uretritis no gonocócica. ¿Ya? Yo pienso que en teoría ya lo vieron, ¿no? Yo pienso que en teoría ya lo vieron. Ya, más adelante. Tenemos infecciones genitales femeninas y masculinas. Y por último tenemos las pequeñas infecciones productoras de úlceras. En las infecciones genitales femeninas, primero tenemos a la vaginitis, que va a ser... ¿Qué es vaginitis? ¿Alguien puede definirme qué es la vaginitis? Inflamación de la vagina. Ya. ¿Alguien me puede nombrar un microorganismo que me produzca vaginitis? ¿Ya? La cándida. ¿Ya? ¿Está bien, chicos? ¿Por qué no leen?
¿ya? La cándida. Otros microorganismos que me pueden producir vaginitis o vulvovaginitis, que es casi lo mismo. La Trichomonas vaginalis, Gardnerella vaginalis en algunos casos. ¿Ya? ¿Y cuáles van a ser los síntomas que va a presentar la paciente? Prurito vulvar, principalmente. ¿Alguien sabe qué es el prurito? Picazón, ¿ya? Va a presentar dispareunia. ¿Qué es la dispareunia? Dolor al momento de tener relaciones sexuales, ¿ya? Eso yo la aprendí en embarazo. Y va a estar presente la secreción vaginal anormal. ¿Ya? ¿Será que existen secreciones normales en el organismo? Sí, ¿no ve? Va. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una secreción normal o fisiológica? ¿Cuál? La saliva, muy bien. ¿Qué más? Las lágrimas. ¿Qué más? El moco es una secreción normal. ¿Qué más? El sudor, muy bien. ¿Cuál más? Y también tenemos la secreción vaginal, que es la fisiológica normal, ¿no? Que es una secreción no blanquecina, sino hialina, cristalina, normal, ¿ya? Esas son secreciones fisiológicas, ¿ya? Y después tenemos las patológicas, que van a ser producidas por estas bacterias que ya estamos viendo. ¿Qué más? Después tenemos a la vaginosis bacteriana, que esto ya lo relacionamos con un desbalance, ¿ya? Vaginosis igual a desbalance, vaginitis igual a inflamación, no es lo mismo, ¿ya? Un desbalance en la flora vaginal, donde el agente etiológico va a ser principalmente la Gardnerella vaginalis. ¿Por qué se va a caracterizar? Por una secreción vaginal grisácea y maloliente. Cuando hacen el test del hidróxido de potasio, ¿a qué dijo que huele la doctora esa secreción? A pescado, ¿ya? Que va a ser un pilar de los criterios que van a ayudar a diagnosticar este tipo de infección. Y la presencia de células claves en el frontis. Mientras que en las infecciones masculinas tenemos a la uretritis, que es la inflamación de la uretra. Agentes etiológicos tenemos muchos. Tenemos principalmente a la Neisseria gonorrhoeae y a la Clamidia trachomatis. Y un tercer agente etiológico que no está ahí. ¿Alguien se recuerda? Solo le voy a poner la inicial y ustedes ya terminan. Ureaplasma ureolítico, que es el segundo agente productor de la uretritis gonocócica o no gonocócica. No gonocócica, ya no tienen por qué dudar. ¿Ya? Los síntomas, disuria. ¿Qué es la disuria? Dolor abdominal, secreción uretral, aumento de la frecuencia urinaria. Si les digo que el paciente presenta aumento de la frecuencia urinaria con disminución del volumen de la misma, ¿cuál es el término médico para referirse a eso? Cuando el paciente presenta aumento de la frecuencia urinaria, pero al momento de ir a realizar su necesidad, orina poco. O la poliuria. Y ahora si le digo que el paciente al momento de ir a orinar, orina mucha cantidad, poliuria. ¿Y si orina poco? Poliuria. ¿Ya? Esto lo hacemos a modo de repaso. Y después tenemos las enfermedades producidas por úlceras, y no le vamos a dar mucho énfasis en esta clase porque lo vamos a detallar en la próxima. Siguiente. No, este tema lo vimos en dos. La próxima clase vamos a avanzar todo úlcera. Chancro blando, chancro duro, ¿qué más dijo? El parcial creo que va a ser hasta esta clase. No va a ser todo. Ya, así que lean hasta este tema, o sea, hasta úlcera. En sí, lean todo el tema, ¿ya? Lean todo el tema. Me voy a pasar unas diapos del año pasado, que no cambiaron ni nada. Está todo ahí. En la clase. Porque en esta diapo solo está secreción, ¿ya?
Y eso, chicos. Vamos a empezar con la uretritis en hombres. La vamos a clasificar en dos. Me van a demostrar esto, pero no sé si está. Ya, aquí estamos. Tenemos primero a la uretritis gonocócica, que va a ser producida por la Neisseria gonorrhoeae, ¿ya? Gonorrhoeae, como quieran decir, ¿ya? O gonococo, para que no nos compliquemos la vida, ¿ya? ¿Por qué se va a caracterizar principalmente? Porque el paciente va a presentar una secreción abundante, ¿ya? Abundante, que va a ser de tipo purulenta, ¿ya? Que va a ser de tipo purulenta, además de estar acompañado por el síndrome miccional. ¿Alguien sabe cuáles son los síntomas que constituyen este síndrome miccional? Ya, la disuria, ¿qué más? ¿Alguna vez escucharon del síndrome miccional? ¿No? Entonces lo vamos a ver, ¿ya? Primero va a estar la disuria. ¿Qué es la disuria? Dolor al orinar. O la giuria. ¿Qué más? El paciente va a presentar tenesmo vesical, porque es diferente al otro. El paciente va a presentar, ¿qué más? Dolor. Puede ser, ¿sí? Pero eso principalmente, ¿ya? Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, puede tener oliguria también, pero es principalmente eso, ¿ya? ¿Qué más? Ya. Entonces ya vimos en gonocócica y en no gonocócica. La no gonocócica la vamos a ver más adelante. La uretritis gonocócica, ya dijimos, ¿no? Disuria intensa, secreción uretral franca, abundante, purulenta o purulenta, dispareunia y el síndrome miccional. ¿Alguien se acuerda cuáles son los tipos de uretritis gonocócica que tenemos? Clasificándolo en base al tiempo. Puede ser, pero yo conocí una clasificación que era aguda. ¿No las avanzó así la otra este año? ¿Sí o no? Aguda, subaguda y crónica. La aguda se caracteriza principalmente por una secreción abundante que va de los 7 a 10 días desde la infección. La subaguda hay síntomas un poco más moderados, y en la crónica es ya donde la secreción disminuye, ¿ya? Disminuye la secreción, y aquí es donde encontramos un signo característico que es la gota matinal. ¿No la avanzaron? ¿No? ¿Qué es la gota matinal, chicos? El paciente al momento de despertar se da cuenta que presenta la secreción, pero esa secreción solo va a estar al momento de despertar, por eso es matinal en las mañanas, ¿ya? Esa es una diferencia de una uretritis gonocócica crónica de una aguda. En la aguda, ¿cómo va a ser la secreción? ¿Abundante o escasa? En la aguda. Abundante, y en la crónica escasa. Es por eso que está la gota matinal. ¿Cuándo aparece la gota matinal? Ahorita en la mañana, al momento de despertar, ya, solo en ese momento. Es por eso que el paciente dice, debe ser normal, pero no se da cuenta que tiene una uretritis gonocócica crónica, ¿ya? ¿Cuándo acude el paciente a consulta? Cuando los síntomas son intensos, moderados o leves. Intensos, cuando ya no puede soportarlo más o cuando le parece muy grave. Y esta uretritis nos puede producir diferentes complicaciones, entre las cuales tenemos la prostatitis, epididimitis, orquitis, estenosis uretral y la parafismosis o fimosis. ¿Siguiente? ¿Cuál? Parafismosis es la inflamación del glande, por lo tanto el prepucio no va a poder retraerse hacia atrás, y fimosis al revés, no puede retraerse o no puede irse hacia adelante, ¿ya? Esa es la diferencia. Y aquí tenemos algunas imágenes de cómo es la secreción. Tenemos secreción
uretral, también puede haber secreción o ¿cómo se dice esto? ¿Será que hay gonorrea oral? ¿Sí? Ahí está. Ahí están las amígdalas, miren chicos. Ya eso es secundario como consecuencia del sexo oral. ¿Ya? Interesante, ¿no? Y aquí tenemos a los gonococos, que son micrococos que van a estar presentes en la muestra. También tenemos a la maniobra de Prem. La maniobra de Prem consiste que eso lo va a ver principalmente en ginecología. ¿Ya? ¿Quiere que se la explique? ¿Sí? ¿No? ¿Sí o no? Ya, la maniobra de Prem se realiza al momento de hacer una palpación bimanual, ¿ya? Una palpación bimanual que se va a realizar en las mujeres. Y esto para ver si los órganos genitales internos se encuentran inflamados o no, ya que consiste en un proceso de palpación donde va a ser positivo si la mujer presenta dolor al momento de palpar, ¿ya? Eso se conoce como signo de frente. ¿Sí? No sé qué se estarán imaginando, chicos, cómo se palpa, pero no es como ustedes creen, ¿ya? Le vamos a dar un ejemplo. Consiste en la introducción del dedo índice y el dedo medio a través del canal vaginal, y con esta mano van a palpar el abdomen, región suprapúbica. ¿Sabe cuál es esa región, no es? ¿Sí? Palpan, o sea, levantan con esto y palpan, y si la paciente refiere dolor, signo de Frenkel positivo. ¿Y cómo se llama esa maniobra? Maniobra de Frenkel. ¿Ya? Ahora sí. Ahora sí ya saben por qué es bimanual, ¿no? Vale. Siguiente. Y después tenemos a la uretritis novologósica, donde la secreción, a diferencia de la anterior, aquí va a ser un poco más mucoide o hialina. ¿Cómo era la secreción en la uretritis gonocócica? Purulenta, ¿ya? Purulenta. Aquí va a ser un poco más mucoide, miren chicos. Purulenta, mucoide o hialina, ¿ya? Va a haber disuria leve, los síntomas van a ser un poco más leves. También va a estar presente la gota matutina, ¿ya? ¿Por qué gota matutina? Porque la secreción va a ser escasa o disminuida y muchas veces solo se va a ver en la mañana. Siguiente. Tenemos las infecciones femeninas, ya definimos que es una vaginitis, que es una vaginosis. ¿Sí, no? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces esos dos conceptos? ¿Sí? Para que pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Vulvovaginitis y vaginosis en mujeres puede ser por causas no infecciosas, irritación química, exudado por cambios hormonales o cuerpo extraño o trauma. Y las infecciosas son las que vamos a ver más adelante. Puede ser candidiasis, tricomoniasis, vaginosis o vulvovaginitis. Bien. Así se ve una vaginitis producida por la Candida albicans. ¿Cómo se describe este tipo de secreción? De leche cortada. Va a tener esa apariencia, va a ser una secreción blanquecina, grumosa. Algunos lo asemejan con el requesón, que no sé qué es eso. Es como un yogur griego, dicen. Interesante, ¿no? O leche cortada. ¿Producida por quién? Candida albicans. ¿Ya? Y los síntomas van a ser principalmente la secreción, conocida como leucorrea, prurito, irritación, eritema, disuria y dolor o dispareunia. ¿Ya? Siguiente. ¿Cuáles van a ser los factores que me van a producir o me van a provocar una vaginitis producida por una Candida albicans? Ahí la tenemos. Uso reciente de antibióticos de amplio espectro, uso de anticonceptivos orales e inmunosupresión sistémica, que puede ser secundaria a enfermedades de base como la diabetes mellitus. Otra enfermedad inmunosupresora, VIH principalmente, ¿ya? Y esta candidiasis en pacientes con VIH, no solo, si es mujer, no solo la van a ver como la candidiasis vaginal, sino que también puede haber candidiasis oral, eso se conoce como
no avanzaron micología todavía, ¿no? Ah, ya, entonces por razón. ¿Sí? Es que, ¿qué pasa? Inicia en la región oral, pero se expande al esófago. Ahí la cándida coloniza y es más grave. ¿Ya? Y ahí sí puede saturar. Los síntomas ya dijimos. Pasemos rápido porque tenemos 4 minutos. Y eso que tenemos 14. ¿Ya? Así es como vamos a observar con el espéculo, el cuello uterino de nuestra paciente. Vamos a ver este tipo de secreción. Y al momento de realizar, ¿qué tipo de examen pedimos para una candidiasis? Ya, examen laboratorial. ¿Cuál es el método diagnóstico o el estándar para los hongos? ¿Esto qué? ¿Cómo? Este es un examen directo, chicos. ¿Ya? Y ahí estamos observando las levaduras. ¿Ya? Miren esa secreción. Ya. Siguiente. Y aquí tenemos la vulvovaginitis o vaginitis por tricomonas vaginalis. Lo mismo. A diferencia de que acá la secreción se describe como una secreción amarilla verdosa y espumosa, ¿ya? De muy mal olor. Y aparte va a haber un signo patognomónico que va a ser la colpitis macularis o cervix en fresa, ¿ya? ¿Vieron ya imágenes de eso en parásito? ¿Sí? Así se observa el cuello uterino, pequeñas petequias que rodean el cuello uterino. Y junto con esto va a estar acompañada la secreción amarilla verdosa, ya espumosa y es muy mal olor. Signo clínico típico acá, la dispareunia, clásico. Y este signo patognomónico, ¿cómo se conoce? Cervix en fresa o colpitis macular. Siguiente. Ahí tenemos al parásito causante de esa infección o enfermedad, tricomonas vaginalis. Eso lo van a ver más anterior en parásito. ¿Y cuál va a ser el método diagnóstico o gol estándar, como dicen los doctores? Examen directo. Ok, vamos a observar el anterior parásito ya. Siguiente. Después tenemos a la vaginosis. ¿Qué es la vaginosis? Ya, una infección producida por un desbalance de la flora vaginal o flora normal, ¿ya? Producida principalmente por la glándula vaginal y en algunos casos es asintomática, ¿ya? Y para ver y diagnosticar una vaginosis de manera exacta existen unos criterios, que son los criterios de creo que así se escribe con doble L, no me acuerdo. Ah, con una N. Criterios de Ansel. ¿Ya? ¿Cuáles son esos criterios? Primero, que el pH vaginal sea mayor a 4.5. Presencia de células guía, que son estas que vamos a observar en las funciones que van a analizar. Vamos a observar este tipo de células y ya va a constituir otro criterio. Prueba de hidróxido de potasio positivo. ¿Cuándo decimos que es positiva esta prueba? Cuando desprende un olor a pescado. Y tenemos la secreción fina grisácea con olor a pescado, ¿no? Secundaria a la prueba de hidróxido de potasio. Y tenemos las células, las ETS mujeres que ya las describimos, ¿no? Y por último tenemos la cervicitis, que se presenta con micciones frecuentes, dolorosa, dispareunia, puede haber sangrado. El diagnóstico se hace mediante examen pélvico, porque ya dijimos que la mayoría de los casos de pacientes con cervicitis son asintomáticos y requieren de un examen pélvico para su diagnóstico. Si tratamiento puede causar una EIP, es una enfermedad inflamatoria pélvica, ¿ya? Que es secundaria a una complicación de una infección como tal. Que ocasiona infertilidad, embarazo ectópico, dolor pélvico crónico, embarazadas con cervicitis pueden transmitirse a los hijos durante el parto, causando oftalmia neonatal y la neumonía, ¿ya? Que son complicaciones.
cervicitis por Neisseria gonorrhoeae, así se observa. Que vamos a observar principalmente el dolor pélvico abdominal inferior de rápida incorporación. Esto quiere decir que en cuestión de horas se presenta esta secreción. Flexo cervical francamente purulento y abundante. Las complicaciones ya dijimos, ¿no? Una enfermedad inflamatoria pélvica, una salpingitis que nos puede llevar a un proceso de infertilidad. ¿Ya? Van a haber signos sistémicos como fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos. Y eso, chicos. Siguiente. Y por último tenemos la cervicitis por clamidia. La secreción es escasa, mucoide, disuria leve, genera friabilidad, sangrado fácil al vomitar. Y las complicaciones que tenemos aquí. ¿Zapato? Ni idea. Mentira, ¿cómo crees? Mentira. Es que como hicieron el anterior procedimiento, el anterior, esto de acá, cuando hacen este procedimiento, en vez de observar el cuello pélvico, el cuello uterino normal, se observa de esta manera, donde si lo tocan, sangre. ¿Entendés? Eso. Sí, hay como una presencia, es que no sé cómo decir. Son como tejidos que se adhieren, se hace muy, ¿cómo se dice? Cuando algo es muy delicado el tejido. ¿Ya? Y eso, chicos. Y aquí el tacto vaginal, así se hace, para que se les quede una imagen y no piensen mal. Así. ¿Ya, chicos? Y los microorganismos, secreciones. Bueno, y aquí es todo. Aquí es todo. ¿Tiene